Sí, hasta el 16. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vamos a orar. Señor, qué dura es tu palabra muchas veces, pero qué hermoso es ver que en palabras como la que acabamos de leer siempre se ve inmensa tu misericordia. Señor, yo te pido que me ayudes para saber introducir, desarrollar y predicar este mensaje. Creo con todo mi corazón lo que voy a predicar. Ayúdame. Necesito de ti, por amor a tu nombre y a tu pueblo, por fidelidad a tu palabra y a mí como predicador y a este pueblo, a toda esta gente que ha venido y todos los que escucharán el mensaje grabado posiblemente. Te pido, Señor, que uses este mensaje con poder para tu gloria. Quítame, Señor, cualquier distracción y mi incapacidad y mi inutilidad, y ayúdame a predicar la palabra de Dios con convicción. Bendice, Señor, los siguientes minutos. Que nada ni nadie robe nuestra atención. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Usted pensará en esta mañana de qué puede tratarse lo que voy a compartir con ustedes. Pero esta semana fue una semana en la cual se llenó de estremecimiento nuestra iglesia por los acontecimientos que sucedieron. En la misma semana me tocó leer mi Biblia, segundo de Crónicas, capítulo 36. Y al estar leyendo, me llamó la atención esta última frase del versículo 16 de segundo de Crónicas 36. Y no hubo ya remedio. A medida que va uno leyendo la Biblia en los reyes y las crónicas de los reyes, se va dando cuenta uno cómo los reyes encaminaron al pueblo a mal. Y luego los profetas venían y profetizaban y predicaban, y acaso por allá algún rey se arrepentía y enderezaba su camino, y el pueblo se enderezaba. Y luego vemos más reyes que hacían lo malo delante de Jehová, gente impía, ellos y sus mujeres y sus hijos. Y luego Dios les mandaba profetas y les advertía. Y por allá se levantaba algún rey que generalmente era de aquellos que habían escondido cuando todos sus hermanos eran asesinados por los reyes malvados, un Josías y otros, que se levantaban y ponían las cosas de Dios como debieran de ser. Pero llegó el día en que la paciencia de Dios se agotó. Dice la palabra de Dios que no solamente los reyes, sino también los principales sacerdotes aumentaron la iniquidad del pueblo de Dios, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios. Y Dios les mandó constantemente mensaje por parte de sus profetas, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban la palabra de Dios, burlándose de los profetas, hasta que la ira de Dios subió y no hubo ya remedio. Y Dios los entregó al cautiverio. Mataron a jóvenes y viejos, a hombres y mujeres, a niños y mujeres preñadas,
a recién nacidos, a ancianos y decrépitos, dice la Biblia, arrasaron y hubo una grandísima tragedia, porque Dios se cansó y ya no hubo remedio. Esta semana, una tragedia familiar se suscitó en nuestra ciudad. Era una hermana que asistía a nuestra iglesia. Hace muchos años, ella, su esposo y sus hijitos llegaron a esta iglesia, recomendados por otro pastor que nos había ganado para Cristo. Ella y sus hijos se veían muy fervientes en las cosas de Dios. El hombre me pareció que siempre se burlaba de las cosas de Dios. Asistieron un tiempo. El hombre trató de tener compañerismo conmigo y yo rápido me di cuenta que era un hombre sumamente mentiroso. Yo he contado la ilustración sin mencionar el nombre de la persona en otros mensajes, cuando hablo de la mentira especialmente. Se fueron de la ciudad y vivieron en el interior de la República, no recuerdo dónde, en México, no sé, Guadalajara, y luego volvieron. Nos visitaron de vez en cuando y el domingo pasado la mamá y el hijo estuvieron aquí. Quisieron verme, yo no lo supe, se fueron, volvieron en la noche, me entrevisté con ellos, me pidieron una cita para hablar conmigo, traía problemas con la familia. El lunes a las 7 de la mañana los cité, llegaron a las 7:15 la mamá y el hijo de 18 años. Pastor, me dijeron, tenemos problemas en el hogar. 20 años de penas, de dolor con ese hombre. Golpes y maltratos de toda clase. Dice la hermana, pastor, decidí acabar con esta pena y me salí de la casa. Tengo que luchar por mi hija que se quedó con él de 10 años. Les aconsejé lo mejor que pude. Oré con ellos y los despedí a las 8:05 de la mañana. El día siguiente, el martes, estaban frente al licenciado quien les había de ayudar para los asuntos legales de rescatar a esa hija. Llegó el hombre que la última vez estuvo sentado ahí en el balcón. Yo le llamé la atención porque quería que todos estuvieran aquí abajo. Si se acuerdan, le dije, por favor, nadie ahí arriba, que todo está aquí. Y era él. Se molestó, se enojó, se salió. Luego se volvió a meter cuando ya había más gente. Cuando salió, me hizo un dejo de desprecio. Él era así. Llegó él, discutió con su esposa, sacó una pistola, agredió al licenciado, le dio 3 balazos, está a punto de morir el hombre, oremos para que pueda salir. Le voló los sesos a su esposa. El muchacho de 18 años trató de librar a su mamá, forcejeó con su padre, y un balazo que no sabemos de la mano de quién salió, le quitó la vida al propio papá. El joven de 18 años fue a dar a los separos de la judicial, y el día de ayer, antier por la tarde, fue dado en libertad. Yo estuve en el sepelio, los dos hombres, hombre y mujer, esposo y esposa. Él muerto por la mano de su hijo y ella muerta por la mano de su esposo, que estaban en la misma funeraria. Había 10 o 12 personas acompañando los cuerpos. Un ambiente triste se respiraba allí. El joven fue declarado inocente por la ley y hoy está libre. Espero verlo en los próximos días y tratar de sacarlo a la conciencia de lo importante que es seguir los pasos que su madre le enseñó. Ella fue una buena cristiana, una buena hermana. Guardó una buena reputación y un buen testimonio todos los días que vivió en esta ciudad, hasta donde yo sé. Una buena hermana. Y le costó la vida tratar de imponer su fe. Cuando yo supe la noticia, me comuniqué y traté de hacer lo que pude, con prudencia y con toda
no sé, quizá un poco de excedido en cuanto a cuidados para no vernos involucrados como iglesia en todo este asunto. Conocí un poco más de la historia de esa familia. Hoy quedan huérfanos, un muchacho de 18 años y una niña de 10, completamente afectados por el resto de su vida. Y aquí tenemos a un joven de 18 años, que no solamente vio con sus propios ojos cuando la sangre brotaba y el cerebro echó pedazos de su madre por parte de su propio padre, sino que él tuvo que defenderla. Él dice, yo siento que camino entre nubes y no puedo pisar en el suelo, no sé qué me pasa. Amado hermano, yo vi esos dos cuerpos en la funeraria y pensé, los dos están en la misma funeraria. Hubo quien protestó y dijo no deberían estar juntos en la misma funeraria, y fueron sepultados en el mismo panteón, muy cerca el uno del otro. Pero su eternidad era totalmente distinta. Uno estaba abajo, la otra arriba. Una en el cielo, el otro en el infierno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Una persona que juega con las cosas de Dios, tarde o temprano, la desgracia de tal actitud lo va a alcanzar. La Biblia nos advierte y nos dice, de cierto tu pecado te alcanzará. Dice la palabra de Dios que el Señor le habló constantemente a sus hijos y al pueblo, y les advirtió y les dijo, pero ellos se burlaron, hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron su palabra, hasta que la ira de Dios subió y no hubo ya remedio. Un joven vino un día, un miércoles, ya les he contado varias veces esta historia, después del servicio me esperó, me regañó porque había tardado mucho, porque él estaba desesperado. Me dice, pastor, a mi hermano, tiene usted que ir rápido porque a mi hermano se le metió el diablo. Está incontrolable. No lo podemos detener. Echa espuma por la boca, tiene los ojos rojos y dice un montón de incoherencias y nadie se le puede acercar. Tiene una fuerza brutal. Venía conmigo por si acaso tenía alguna fórmula mágica para echar fuera demonios o algo así. Y exigiendo con un desplante de orgullo, me dijo, pastor, se tardó mucho en salir. Mi hermano lo necesita. Tenemos que ir para allá. Le digo, permítame un momento, tengo otra persona que atender. No, no hay nada, no hay tiempo que perder. Él está allá. Mi hermano fue uno de los líderes en esta iglesia. Eso acabó de molestarme y le dije, espere un momento, que su hermano, ni usted ni su familia han sido líderes en esta iglesia. Está usted muy equivocado. Usted, su hermano y su familia siempre han jugado con las cosas de Dios. Y si yo mencionara el apellido, habría más de uno que estaría de acuerdo conmigo, que esa familia ha jugado con las cosas de Dios. Son contrabandistas y dicen que son cristianos. Lo reprendí duramente. Sin embargo, lo seguí. Me fui detrás de él para ver qué había pasado con ese muchacho. Gracias a Dios ya se lo había llevado la Cruz Roja, los bomberos, o no sé quién se lo llevó. Y no tuve que enfrentarme con esa penosa situación. Ese muchacho estaba drogado y había cruzado quién sabe cuántas drogas y alcohol y todo eso. Y claro que el demonio lo tenía más adentro que... Lo tenía hasta en el acta de nacimiento, yo creo. Sin embargo, ese muchacho, ese hombre que me reprendía esa mañana, esa tarde decían conocer al Señor. Venían aquí, cantaban, se quitaban el sombrero, y venían y cantaban a media voz y de vez en cuando les salía algún murmullo y decían invocar el nombre de Dios. Pero salían de aquí, se fajaban la pistola, enfundaban su vestido típico, característico de personas así, y robaban, ultrajaban y envenenaban las almas de las personas con la droga. Ese hombre un día desapareció, aquí en la ciudad de Tijuana, desapareció. Rápido me llamaron, pastor, fulano de tal, fíjese que mi hijo está desaparecido, ore por él, por favor. Me imaginé lo que podía haber pasado. Pasaron 3 días, no lo encuentra, por favor, la iglesia en cadena de oración.
Yo no podía abrir mi corazón y decir, claro que sí, la iglesia va a estar orando por él. Yo no tenía esa libertad. No es lo mismo cuando uno recibe una carga de alguien que ama al Señor y le sigue fielmente, cuando está en problemas, que cuando una persona ha jugado con las cosas de Dios. Mi corazón se resistía a tratar de hacer algo bueno por ellos. Y quizá es muy humana mi reacción. Pero después de 3 días fue encontrado. Lo torturaron al estilo de la mafia y lo mataron. No se puede jugar con las cosas de Dios. Hay personas que por la noche le sirven al mundo, le cantan al mundo, bailan para el mundo, se gozan en el mundo, invocan el nombre de los ídolos del mundo. Y el domingo por la mañana están en las iglesias aparentando una fe que nunca ha nacido en sus corazones. Mi amado hermano, no se puede. No se puede. Es clara y fuerte la sentencia de la Biblia cuando dice, y no hubo ya remedio. No tengo mucha experiencia porque no soy una persona de avanzada edad, pero en mi edad media y los largos años que he predicado la palabra de Dios, pudiera mencionarle uno tras otro los casos trágicos en los cuales han terminado las vidas de todo aquel que se burla de las cosas de Dios. Estoy conmovido y todavía impactado por lo sucedido el martes pasado. No puedo dejar de pensar en eso. Eran las 7 de la noche. Los maestros de escuela dominical y su servidor estábamos aquí en la iglesia, contentos. Les enseñaba la lección que hoy en la mañana expusimos. No me imaginaba que una hermana que asistía a nuestra iglesia estaba recibiendo balazos y su hijo estaba viendo todo eso. La niñita de 10 años, cuando la vi en el funeral, dijo así: yo vi cuando mi papá sacó la pistola y la estaba limpiando. Y mi papá me dijo, hija, si yo voy a matar a tu madre, si yo ya no vuelvo, te vas con tus hermanos a México. Tenía medios hermanos por todos lados. La niña andaba ahí, caminando. Ella sabía que su padre había matado a su madre. Qué triste. Deliberadamente. Su padre fue capaz de decirle, yo voy a matar a tu madre y si en el pleito salgo perdiendo, te vas con tus hijos. ¿Usted puede imaginarse así? De alguien que dijo que Cristo Jesús era su Señor. ¿Cómo sufre tropezos el Evangelio de Cristo por esto? ¿Cómo se aprovechan todos estos malos ejemplos y tragedias por la gente que quiere encontrar en Dios una cosa absurda? Y dicen, ya ven lo que hacen los hermanos, pero déjeme decirle una cosa, hermano. Déjeme decirle a usted, creyente, y a usted, personas que nos visita, amados amigos y hermanos, hay gente que dice profesar, que profesa con sus labios a Dios, pero con su corazón lo niega. Esa gente no tendrá un buen fin, porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Si lo que voy a decir en los siguientes minutos, y creo que he dicho todo, lo que voy a decir gira alrededor de todo esto, le crea en su corazón un profundo temor de Dios. Gloria sea a Dios y bendito sea su nombre, porque eso es lo que Dios quiere, que usted tema el nombre de Dios, porque las cosas de Dios son cosas serias. La gente cree que se puede vacilar con las cosas de Dios. Cree que Dios es uno más de sus objetos útiles que pueden manejar a su conveniencia. Profesan conocer al Señor tomándolo como algo que les puede servir a sus intereses mezquinos, o lo toman como algo que se puede llevar a la ligera. Y no es así. Con Dios no se juega. Sus cosas son serias y su persona es sagrada. Debe infundirnos profundo temor y respeto. La vida está llena de desgracias que se levantan como testimonio de que no se puede jugar con Dios. Jugar con Dios conduce
a desgracia. Irremediable. Irremediable. Si usted está aquí, hermano, y usted ha tomado las cosas de Dios a la ligera, tal vez deseará no haber venido esta mañana. Tal vez usted deseará no haber escuchado nunca este mensaje. Pero créame, con todo mi corazón se lo digo, Dios se le trajo aquí para que usted escuche este mensaje. Por lo tanto, quédese en su asiento y escuche. No tiene escapatoria. Si usted es de las personas que decididamente o ignorantemente, involuntariamente, inconscientemente ha estado jugando con las cosas de Dios, yo le aconsejo y le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que escuche con atención. Y caiga en cuenta que Dios le está llamando a usted porque le ama. Porque le ama. Porque Dios es grande en misericordia. Yo no quiero referirme a ninguna persona en particular. Es bastante doloroso y difícil para mí mencionar los ejemplos que he mencionado. Yo los he vivido muy de cerca y ha sido algo que quisiera que nunca jamás se hayan presentado en mi vida. Porque es duro y es difícil y es doloroso y es una sensación de impotencia y de incapacidad. Y yo digo como pastor, ¿qué debía ser hecho y no hice? ¿Hasta dónde estuvo en mis manos el poder evitar esa desgracia y no lo hice? ¿En qué le fallé a Dios? ¿Qué como pastor no hice? ¿Qué palabra no dije? ¿Qué mensaje no prediqué? ¿Qué visita no hice? ¿Qué advertencia no di? ¿Qué consejo no di para poder haber evitado que esas desgracias se siembren en el seno de nuestra iglesia? Pero muchas veces uno tiene que reconocer que tienen que pasar cosas para que uno aprenda. Mi amado hermano, estas desgracias vienen a fortalecer la convicción y la decisión de seguir predicando la palabra de Dios en contra del pecado. Amén. Aunque duela, aunque sufra, aunque uno se prive de compañerismo de personas que no quieren seguir las cosas del Señor. Aunque tenga que doler el corazón cuando se extirpan algunos tumores que se han adherido como una lacra en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Oh, mi amado hermano, la falta de autenticidad conduce a jugar con las cosas de Dios. La falta de autenticidad. Yo le pregunto a usted, ¿es usted auténtico? ¿Se convirtió a Cristo con todo su corazón? ¿Es verdadera su fe? De veras se arrepintió, de veras se arrepintió, de veras se arrepintió. Y le dijo, Señor, me convierto a ti, me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi vida, soy tuyo, creo que tú eres su Salvador. ¿De veras, hermano? ¿O lo hizo de juego? ¿O lo hizo porque otros lo hicieron? ¿O se convirtió a Cristo, entre comillas, nada más para que no le estuvieran dando guerra, dando lata? ¿O de veras se convirtió a Cristo? La falta de autenticidad de las personas los lleva a estarse burlando de las cosas de Dios. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, si no crees en la palabra de Dios, si no crees en la Biblia, no juegues con ellas. No juegues. La falta de temor de Dios conduce a jugar con las cosas de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios está llena del sentir y del impulso y de la influencia de temor de Dios, de sembrar temor de Dios en el corazón. Usted no tenga miedo de tener temor de Dios. Fíjese qué curioso lo que yo le digo. Usted no tenga miedo de tener temor de Dios. Dios enseña en su palabra que se le debe temer a Dios. Yo le aseguro que hay personas que le tienen más miedo al vecino, a la policía, al pariente, a la suegra, al esposo, a la policía, al diablo. Le tienen más miedo que a Dios. Y dicen, bueno, es que el temor de Dios, es que esto y el otro, el temor de Dios es un respeto profundo, llámelo como usted quiera, hermano, pero delante de Dios el hombre debe temblar, con Dios no se juega, Él es grande, Él es santo, Él es real. La falta de temor de Dios conduce a la gente a jugar con sus cosas.
¿Te da miedo sentarte y escuchar la palabra de Dios? Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios que la predicación de la palabra de Dios infunde temor en tu corazón, porque el temor de Dios te conducirá tarde o temprano al arrepentimiento y a la conversión. Pero la falta de temor de Dios conduce a la gente a jugar con las cosas de Dios. Número 3, la falta de santidad en las vidas conduce a la gente a jugar con las cosas de Dios. El temor de Dios trae santidad, trae separación del mundo. Y la ausencia de santidad en las vidas, la ausencia de celo en las vidas, la ausencia de separación del mundo en la vida, la ausencia de esa consagración, todo lo que tenga que ver con la santidad de las vidas, conduce a que la gente esté jugando con las cosas de Dios. Yo no estoy hablando, hermano, de gente bien impía y bien perdida. Yo estoy hablando de gente entre nosotros. Estoy hablando que usted, hermano amado, usted que tiene la fe de Cristo en su corazón, usted puede estar jugando con las cosas de Dios. Usted que cuando viene por allá a las 500 viene con corazón sincero, usted puede estar jugando con las cosas de Dios. La falta de santidad le lleva a jugar con las cosas de Dios. Usted se puede imaginar, hermano, a un joven cristiano, a un hombre cristiano, a una mujer cristiana, cristiano de veras convertido a Cristo, de veras transformado, que un día el Señor le cambió su vida como una prueba fehaciente del poder de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquel hombre, aquella mujer dicen, es cierto, Cristo me salvó a mí, me cambió. Usted se puede imaginar que esa persona anda en el mundo. Pues los hay. Los hay, hermano. Hay cristianos adúlteros deliberadamente. Hay cristianos borrachos, deliberadamente borrachos. Hay cristianos que han probado el amor de Dios, la fe de Dios, la realidad hay gente que aún ha predicado y ha enseñado la Biblia y hoy en día andan en el pecado como si fuera la cosa más graciosa. Yo le digo a usted, hermano, no juegues con las cosas de Dios. Teme delante de su presencia y pone excusas y di lo que quieras. Y puedes engañar a tu mujer y a tus hijos y a tus padres y a tu pastor y a todo el mundo, pero a Dios nunca lo engañas. Teme delante de la presencia de Dios. Hay jóvenes, hermanos, que son la linda persona. Me ha tocado, oiga, hermano, qué buen muchacho, hermano, qué buen muchacho usted tiene. Y el hermano dice, nomás pujan. ¿Qué quieren decir si usted lo viera en la casa? Es desobediente, rebelde, se la lleva pegada en la tele y le salen unas palabrotas así. Joven, no juegues con las cosas de Dios. Tú puedes engañar a tu madre y a tu pastor, pero a Dios nadie lo engaña. La falta de santidad en las vidas conduce a jugar con las cosas de Dios. La falta de amor por las cosas de Dios conduce a jugar con las cosas de Dios. La falta de amor por las cosas de Dios. Hermano, todas las cosas, dice la Biblia, sean hechas con amor. Ama las cosas de Dios, ama la iglesia, ama la Biblia, ama tu fe, ama la oración, ama la congregación de los hermanos, ama tu esperanza, ama las promesas, ama la vida espiritual, ama esas cosas, ámalas. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Este mundo es traidor, este mundo es embustero, este mundo es falso como un billete de 15 pesos. Este mundo es falso. No tiene nada, absolutamente nada que darnos. Esas diversiones que tanto deslumbran, todo lo que traen es semillas de miseria y de dolor. No se puede creer que un hermano y una hermana que dicen tener a Cristo Jesús en su corazón vivan despojados de un amor sincero por Dios y sus cosas. Quien hace esto está jugando con las cosas de Dios. Y no se puede. No toda la vida vas a estar jugando con las cosas de Dios. Hay muchos sepulcros cuyas lápidas se levantan como un testimonio de que no se puede jugar con Dios. Los periódicos tienen largas
columnas que se escriben como un testimonio de que no se puede jugar con Dios. Y muchas veces son pocas las personas, como en este caso, que nos enteramos que todo es el resultado de aquel que quiso jugar con Dios. Muy pocas personas se enteran de los testimonios que se levantan por doquier de lo que significa jugar con las cosas de Dios. La falta de entrega a las cosas de Dios conduce a jugar con las cosas de Dios. Pero déjeme decirle, ¿qué es jugar con las cosas de Dios? ¿Qué es jugar con las cosas de Dios? ¿Es acaso coger la Biblia y ponerla como un carrito y es eso jugar con las cosas de Dios? Jugar con las cosas de Dios, escuche, es tomar su nombre, su iglesia, sus cosas y sus siervos para sus mezquinos propósitos. Jugar con las cosas de Dios es tomar el nombre de Dios, la iglesia, sus cosas, sus siervos, para lograr sus mezquinos propósitos. Oye, hermano, ojalá usted entendiera eso. Hay gente que ve en la iglesia, por ejemplo, una oportunidad para saciar su hambre de dinero. Hay gente que ve en la iglesia una oportunidad de hacer negocio. Hay gente que ve en la iglesia una oportunidad para tener influencias. No tenía mamá. Y él estaba diciendo, mi madrecita se me está muriendo, mire, por favor, yo necesito eso. Y consiguió con mentiras hacer eso. Y luego se sube al carro y dice, pastor, así se hacen las cosas. Hay gente que quiere usar el nombre de Dios, la iglesia de Dios, los siervos de Dios y las cosas de Dios en sentido general para lograr sus mezquinos propósitos. Hermano, no juegues con las cosas de Dios. ¿Está oyendo? ¿Cómo ve usted las cosas de Dios? ¿Cómo las ve? ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Cómo usted los hermanos? ¿Cómo ve usted la posición que la iglesia tiene? Como usted dice, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que la iglesia sea más unida, yo estoy contento con eso, yo voy a dar a mi iglesia, yo voy a ver cómo la hacemos para que la iglesia crezca, yo veo que los hermanos trabajan y se esfuerzan, ay, qué bueno, yo voy a orar por la iglesia. ¿Usted la ve así? O usted ve con la iglesia y dice, oye, que hay gente, ¿cómo han de sacar dinero en esa iglesia? Yo le voy a pedir al pastor que me vaya, hermano, a ser amigo para ver si me da una chancita a poner un negocito por ahí. No juegues. No juegues con las cosas de Dios. La gente que juega con Dios es aquella que toma su nombre, su iglesia, sus siervos y sus cosas para lograr sus mezquinos y miserables propósitos. Aguante sentado, hermano, no se levante. Jugar con las cosas de Dios es burlarse de sus cosas, de su iglesia, de la Biblia, de sus siervos, de Él, etcétera, etcétera. Usted ha escuchado personas que dicen, y a lo mejor usted lo ha dicho, y se lo voy a mencionar, porque lo he oído muchas veces en esta iglesia misma. Usted, que tiene influencias con el de arriba, ¿usted ha oído gente así? Esa gente está burlando de Dios. El de arriba tiene su nombre. ¿Oyó? No te refieras a él con desprecio. Ahí me ayudas con el Jesse. Ten cuidado. Ten cuidado cuando te burlas de las cosas de Dios. Tú que estás allí. Ese mismo hombre, un día fíjese, está viniendo a mi mente esos recuerdos, yo no sé por qué. Yo venía en el avión de México para acá y en la espera estaba él. Y me ve y dice, ahora sí, vamos a llegar, segurito que llegamos a Tijuana, porque tú estás bien palancas con el de ahí arriba. En otras palabras, como yo venía en el avión no se podía caer. Y él dice, pues estando el pastor ahí, yo veo la conveniencia que el de arriba se refiere al Señor con ese desprecio como si fuese un cualquiera. Y dice, ya vamos a estar. Si tú te refieres a Dios con ese desprecio, tú estás jugando con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se juega. No se juega. El Señor tiene su nombre y bendito es su nombre y grande es su nombre en toda la tierra. Cuando hables de Él, habla con respeto. Dirígete con Él con reverencia, con humildad, con reconocimiento, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, ni es como uno de nosotros, desde luego. ¿Te refieres a la iglesia, a la Biblia,
a los siervos de Él y a los hermanos como si fuera cualquier basura, tú estás jugando con las cosas de Dios. Jugar con las cosas de Dios es ser a veces muy consagrado, a veces muy mundano. Eso es jugar con las cosas de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:15, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere tratar contigo como pecador sucio y empedernido, a que seas uno que a veces sí y a veces no. Ese tipo de personas es gente que Dios abomina, gente que Dios rechaza. No lo puede soportar. A veces muy consagrado, a veces muy entregado, y al rato bien mundano, bien renegado, bien perezoso en las cosas del Señor, bien mundano, bien entregado a los placeres de este mundo. Y al rato de repente les pega un aire de santidad y vienen y echan y despotrican y dicen y acá y quieren ser maestros y quieren ser líderes y quieren ser que más, y al rato ahí andan manchando y pisoteando el nombre de Cristo Jesús. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con las cosas de Dios. Amigos y hermanos, en este renglón puede haber mucha gente representando este tipo de personas aquí. Gente que juega con las cosas de Dios. Que ya saben, un día se entregaron al Señor, pero pues como les va bien en la vida, como pues se casaron con un buen marido, con una buena mujer, no tienen ningún problema, el niño les nació sanito, todo está bien, maravilla, ganan un buen dinero, les llegan los dolaritos, la crisis no les hace muchos efectos, pues no necesitan de Dios. Hermano, y por allá Navidad y por los ruegos y las lágrimas de tus padres, de tus hermanos, ¿acaso vienes a la iglesia pensando que le estás haciendo un favor a Dios y al pastor y a tu mamá? Entonces te paras y cantas y alcancé salvación, alcancé. Pero tu corazón está lejos de Dios. Y Dios sabe eso. Tú estás jugando con las cosas de Dios. Tú estás jugando con las cosas de Dios. A lo mejor usted dice, pues para no jugar, ya no voy a ir a la iglesia. No juegues. Tú puedes engañar a cualquiera que te oye, pero a Dios no. Ah, pues entonces no juegues. No juegues. Vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia es jugar con las cosas de Dios. Y mi amado hermano, no se puede jugar con las cosas de Dios. Si te entregaste a Cristo, hermano, te entregaste al Señor, sigue fiel. Aprende de Él, madura, crece, cambia tus actitudes, pon en práctica lo que el Señor te enseña en la palabra, en la predicación, en la meditación de la Biblia. Pon en práctica esas enseñanzas, no seas el mismo de siempre. Tú eres de los que a veces sí, a veces no, y pones un montón de excusas y todo eso. Y pones un montón de pretextos para las cosas del Señor. Y mira, hermano, no se puede, vas a acabar mal. Vas a acabar. Dios no le quita la salvación a nadie al cual aquel se la dio. Dios no le va a quitar tu salvación. Pero tu vida sí te la puede quitar. Y feo, hermano. Feo. No creas que vas a morir con una sonrisa de angelito. Con Dios no se juega. Y el mundo tiene que conocer que Dios es grande. El mundo ya ha pisoteado a Dios muchas veces. El mundo se ha burlado de Dios hasta el cansancio. Harto se ha burlado la gente de Dios. Mucho se ha burlado la gente que no conoce al Señor. Y cuando el pueblo de Dios empieza a burlarse de Dios, la ira de Dios puede subir hasta el punto que dice la Biblia, y no hubo ya remedio. Burlarse de Dios es poner excusas a su llamado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios habla y vuelve a hablar y otra vez Dios trata con sus hijos. Y mire, hermano, recibes un jaloncito de orejas y tú dices, pues no, quién sabe, pues, ha de tratarse de... Y en tu conciencia, allá una voz profunda y callada te dice, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Se te enferma un hijo
Y tú corres y vas y dices y oyes y platicas y todo. Y allá adentro hay una vocecita que te dice, busca a Dios, acércate a Dios, acércate al Señor. Tú lo conociste un día, búscalo a Él, acércate a Dios, acércate al Señor. Y tú pones excusas a su llamado, tú estás jugando con Dios. ¿Estás oyendo? Porque el corazón del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el corazón de un cristiano, aunque sea frío, y aunque sea indiferente, y aunque sea apagado, si el cristiano un día se convirtió a Cristo, aunque haya sido chiquito allá, se convirtió a Cristo verdaderamente, él nació de nuevo, el Espíritu Santo está en el corazón ahí, y le dará una constante llamada de atención para que busque a Dios toda la vida. ¿Te fue mal? Piensa si quizá no es un llamado de Dios. Piensa. Mira, hermano, hay gente que ha pasado desgracias, fuertes desgracias, y aún así no se vuelven a Dios. No se vuelven a Dios. Hay gente que aún han perdido sus hijos y saben que Dios les dio un jalón duro y les dolió hasta el alma y gimieron. Y ahora andan en el mundo como cualquier mundano. Yo te digo, hermano, no se puede jugar con Dios. Teme delante de su presencia. Teme. Yo los he escuchado con estos inmundos oídos. Ay, pastor, ahora sí Dios me dio bien duro. Y uno los consuela y le dice, hermano, pues Dios te bendiga, te ayude y esto y el otro. Pura lengua. Qué triste, hermano. Qué triste. El pueblo cristiano se descarría terriblemente. El pueblo cristiano, hermano, vive de una forma horrorosa y espantosa. Estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos. Ahora han salido con que la risa santa. ¿Has oído de eso? Que el espíritu de la risa llegó a la tierra y andan los carismáticos. Y de pronto alguien suelta riendo. Ja, 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 ja. Están todos como locos riéndose porque el espíritu les cayó con la risa. Mire, y andan con la danza santa. Y oyó de la cantina de Joel, que porque Joel 2 profetizó que los jóvenes verían visiones y los ancianos tenían sueños, y entonces se sueltan todos riendo que porque están en la cantina de Joel. ¿Usted ha oído cosas semejantes? Usted se puede imaginar así. Y lo que es peor, hermano, escúchelo, entre semana viven como los peores mundanos. Y luego viene uno, un siervo de Dios, que les predica la verdad, les dice duro de la separación del mundo, y se burlan de uno, exactamente lo que dice la Biblia, hasta que dice el Señor, Dios se cansó y ya no hubo remedio. Yo no sé de los demás, hermano. Yo no sé lo que piensan otras iglesias y otros pastores, pero usted y yo temamos a Dios. Temamos delante de su presencia porque Dios es santo y digno de nuestra sinceridad, de nuestra entrega. ¿Está de acuerdo conmigo? Poner excusa a su llamado, haberle conocido y luego entregarse al pecado sin diferencia alguna, eso es burlarse de las cosas de Dios. Menospreciar las cosas de Dios, eso es burlarse de las cosas de Dios. Mi amado hermano, ¿cuáles serán los resultados de jugar con las cosas de Dios? Escucha una cosa. Pronto vas a ser identificado como falso. Los hermanos verdaderos te van a identificar y se te van a separar. Pero lo que es peor es que te vas a llevar a otros hermanos en tus amarguras. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice la Biblia, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si tú sigues jugando con las cosas de Dios, primero, tarde o temprano vas a ser identificado. Segundo, vas a tener ira
amontonada para el día del juicio. Tercero, serás incapaz de hacer algo bueno. Y cuarto, serás castigado. El castigo divino, muerte, azote, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué dices, hermano? ¿Has jugado con las cosas de Dios? Dios es grande en misericordia. Él envía constantemente palabras de llamado. Segundo de Crónicas 36, el pasaje que leímos. Y él dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Él envía constantemente palabra de llamado. Tú has oído cómo tu papá, tu mamá te dicen, hijo, ve a la iglesia. Papá, ve a la iglesia. Mamá, ve a la iglesia. Viejo, ve a la iglesia. Y le ponen cassettes ahí de predicación. Los cassettes que consideran que le puede llegar, se lo ponen ahí como no queriendo la cosa. Y qué alegría le da a la mamá, le da a la esposa cuando lo estoy yendo. Dios te está hablando. Dios te habla, te envía mensaje, advertencia por medio de sus mensajeros, porque Él tiene misericordia de su pueblo, dice la Biblia, y de su habitación. Dios es grande en misericordia y te habla constantemente con una palabra de llamado. Dios te ha hablado a ti. ¿Se te hace fácil poner excusas a Dios? Pues yo, como trabajo en el otro lado, pues yo, te hace fácil. No eres capaz de hacer un esfuerzo por seguir fiel a Dios. ¿Qué no estás viendo a tus hijos cómo se van perdiendo? ¿Qué no estás viendo a tus generaciones cómo van? ¿No estás viendo que tus chiquitines están creciendo? ¿No estás viendo a tus muchachos, a tus jóvenes cómo se visten? ¿Qué vida les espera? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Que de pronto ellos van a ser las gran personas más morales del mundo. Tú has visto cómo se andan besuqueando con los novios y tú como sin nada y profesas ser cristiano. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está esa conversión verdadera que tú tuviste? ¿Dónde está? En la iglesia muy acá y andas en el centro, allá en la Plaza Río, te sube las faldas, te las trepas. Señoritas de la escuela cristiana, se les exige la falda abajo de la rodilla. Cuando menos piensa, uno ya las trae arriba de la rodilla. ¿A qué le tiras? ¿Por qué te la subes? Y la mamá se ríe. Ay, mi hijita, ¿verdad? Parecen monjas ahí en ese. No te burles de las cosas de Dios, hermano. No te burles. Las cosas de Dios son cosas serias. No se puede jugar con Dios. Escucha, ve los periódicos, escucha las experiencias de otra gente. Se levantan como un testimonio de un llamado de Dios, advirtiéndote, no se puede jugar con las cosas de Dios. Dios envía castigo como advertencia. A través de otros casos te envía advertencia. Vuélvete hoy. Si andas mal, hoy puede ser tu día de salvación genuina. A lo mejor tú eres así porque no tienes una fe genuina. Y si eso es así, todavía hay tiempo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Usted dice, yo no me burlo de Dios, pastor. ¿Usted quién le dijo? Usted yo me burlaba de las cosas de Dios. No, yo, mire, pero con tus hechos. Tus hechos lo demuestran. La vergüenza. Tus hechos no demuestran la fe que dice tener. El cristiano verdadero es una persona, hombre o mujer, que se separa del mundo y vive para Dios. Y hace crecer en su corazón el amor de Dios y el amor por su palabra y bebe el manantial de agua viva. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con las cosas de Dios. Padre Celestial, yo no sé si he sabido decir el mensaje. No lo sé de veras. Pero tú eres fiel. La iglesia acostumbra a terminar en una invitación, cayendo de rodillas a ti, Dios mío. Y yo quisiera que en esta hora la invitación fuese una invitación distinta en el sentido que quienes decidan sepan lo que están haciendo.
que se llene esta plataforma, que las rodillas toquen el suelo, que tiemble el corazón, que se estremezca el alma, porque estamos delante de un Dios santo. Te pido que bendigas y conduzcas la invitación en el nombre de Cristo.